Bueno, de mucho gusto conocerles a la mayoría de ustedes. Varios de ustedes los he visto muchas veces por los vídeos. Y es un honor para mí estar acá. Me siento sumamente agradecido por la invitación. Y entonces vamos a empezar por aclarar que esta fue una idea de Gustavo, que yo hable aquí. Yo hubiera querido venir a escuchar. Como los he escuchado por varios años. Yo recuerdo hace por lo menos 7 u 8 años, era fanático de Catoblepas, ¿bien? Siempre buscaba mis Catoblepas allí. No sabía que estaban en la misma onda del nódulo materialista, etc. Y para serles más sincero, una de las secciones que más oía, que más veía era la de Pederny, voz judía también hay. Me pareció una cosa genial, ¿no? No me gustó nada un día que descubrí que un tal Bartolomeo Francés, que era un apóstata del siglo XV por allá, y entonces, carajo, yo también soy judío, entonces según esto, era apóstata el tipo. Y se me quedó eso fijado, ¿no?, en la mente. Que vaya usted a saber de dónde viene uno. Mi familia es de origen corso, ¿no? Mi papá nació en Venezuela, pero ya una familia corsa típica. Y mi abuelo alemán, entonces por parte, se llevó una mestiza negra, y hay una mezcla interesante, pues en esa Venezuela mestiza, donde un González, que yo lo soy, el segundo apellido mío es González, pues es de aquí. Ahora no sé de dónde, vaya usted a saber si es un sefaradí por allí extraviado. Bueno, fin de la parte anecdótica. Lo que no va a ser posible es que yo utilice un lenguaje ni doxográfico ni conceptualmente riguroso, como les oigo a ustedes siempre, porque, bueno, uno tuvo otra educación, un bachillerato bastante maladroit, muy deficiente, entonces todo lo que uno ha podido aprender es por autodidacta, no porque refleje ni un nivel de cultura medio. Venezuela es un país hecho a los, como decimos en buen criollo, hecho a los cipotazos, hecho en medio también de un torbellino de gente apasionada por todo menos por la cultura, ¿entiende? Pero en todo caso algo nos goteó a segmentos de la clase media que tuvimos la suerte de vincularnos desde jóvenes. Estudié en Francia ya hace 30 años, ya. El mayo 68 nos llamó mucho la atención y allá fuimos a parar. Y me pescaron para una corriente trotskista, el lambertismo de París. Y allí estuve 10 años y me sedujeron a su vez los trotskistas de Nahuel Moreno de Argentina y 10 años en la otra corriente, o sea que tengo 20 años de pasivo marxista, felizmente, en una corriente que yo considero era lo poco decente que quedaba en el marxismo, era el trotskismo, y no por ello de mayor agrado para Gustavo, que se encargó de demostrarme, aunque fuera viejo, cómo lo financiaban a Trotsky algunos oscuros intereses por allí. Eso es anecdótico también. Pero de verdad, 20 años de militancia en esa corriente. Cuando digo militancia es en serio, día y noche, año tras año, por años y años. Y de ahí me desenganché. Fue el año 89, cuando, 88 en realidad, cuando sin encontrar la explicación, otra que el derrumbe definitivo del Estado soviético, porque éramos partidarios, por supuesto, de la revolución política que anunciamos por años y años y años en la espera. Yo mismo era el encargado por la corriente morenista del trabajo hacia Europa del Este. Me tocó en época de la perestroika andar por allí, trajinando, buscando ese raro espécimen, ese vellocino dorado del nuevo bolchevismo en los países del este, y no lo conseguía para nada, porque los tipos se negaban en redondo a tener algo que ver con el marxismo y menos con Lenin o Trotsky. Tenían razón ellos, nosotros éramos los tontos que creíamos que podía haber todavía una corriente que, después de padecer el estalinismo 70 años, todavía habrían valientes para seguirnos. Sin embargo, mira, había una razón física para creer aquellas cosas. Yo estuve muy vinculado también al movimiento obrero polaco. Me tocó con el lambertismo, que era maniático de la lucha democrática en los estados del este europeo. Nos ligamos a los polacos.
Y mira, y no era cosa secundaria, llegué a ser del círculo íntimo allí de un tal Edmund Baluca, que si ven la historia de él es apasionante, es un tipo que estuvo en la dirección de las huelgas obreras de Danzig, Gdynia y Szczecin en diciembre del 70, enero 71 creo que son esas huelgas, antes de Solidaridad. Eran unos prodigiosos movimientos, pero violentísimos. Los obreros entraban en manada, en oleadas a los edificios del Partido Comunista, de los sindicatos, y bombeaban los burócratas por el 8º o 10º piso, y abajo la gente contaba, 18, 25, 30. Ese es el movimiento de la revolución política que nos apasionaba a todos. Digo, ya viene, ya viene. Venía reciente lo de Checoslovaquia 68 y estaba por delante, bueno, todo lo que fue el movimiento polaco y todo lo que fue también el movimiento ruso. Yo en Moscú estuve un par de veces en medio de una huelga general minera. Andamos con la manía de construir un partido laborista en Rusia como transicional hacia el partido digamos, de la revolución política misma. Fracasamos, por supuesto. Ellos querían ser socialistas como los suecos, como el partido de Pietro Nenni, imagínense ustedes, italiano. Escogieron la mugre de Pietro Nenni ¿cómo se llama? Cultores, como partido al cual imitar. El socialismo más podrido de Europa Occidental era para los rusos, era una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Qué podíamos convencer de una nueva revolución proletaria ni nada por el estilo? Ahora, eso coincidió, el derrumbe 89 soviético, con lo de Polonia, por supuesto, la caída del muro de Berlín. Yo estuve varias veces en Berlín Oriental. Estuve trajinando varios años con esto de querer armar una corriente revolucionaria para el sueño aquel de la revolución política que se supone regeneraría el Estado obrero. No ocurrió, ocurrió la restauración capitalista, que era bastante más probable. Y al propio tiempo habíamos construido un poderosísimo partido en Argentina, el más, que tenía ya capacidad para poner en jaque al gobierno de Alfonsín. Yo me fui allá a las Malvinas, cuando las Malvinas me envió la corriente a sacar nuestro partido de la clandestinidad. Habían unos 10.000 en clandestinidad, y mi misión era, un poco complicada la misión, pero la cumplí, pactar con la Junta Militar de Galtieri, que el partido saliera a pelear al lado de la Junta Militar, bajo su disciplina militar, contra la Inglaterra. Aquella famosa máxima de Trotsky, con el fascista trazado contra el imperialista democrático. Y de eso quedó una experiencia. Sacamos el partido de la clandestinidad, efectivamente, hicimos una corriente, Malvinas Argentina, 700 locales abrimos en toda Argentina y más de 130.000, 140.000 voluntarios a pelear en la guerra. Y en Perú habíamos construido una poderosa movilización por la defensa de Argentina contra Inglaterra y hubo manifestaciones, 500.000 de personas. En la Venezuela, bastante atrasada políticamente, sin embargo, se hicieron movimientos impresionantes, ofreció apoyo militar, toda la línea de los misiles Exocet, esos fueron de Venezuela. O sea, había todo un movimiento en América Latina. Después vine a descubrir con los años, y muy recientemente, por cierto, que eso tenía una vinculación más allá de toda comprensión tonta, casuística, ¿no? Es que todo eso venía de allá atrás, de lo que no se ha dicho nunca, que éramos españoles. Y eso lo vine a entender con un argentino recientemente, un tal Patricio Loms. Ustedes lo oyen hablar, como este tipo puede tener estas cosas tan vivas y tan claras y tan actuales, ¿no? Que, bueno, Gibraltar, Malvinas y Guyana y Belice son todavía la muestra física de aquella vieja lucha de las contradicciones de imperio, la dialéctica de imperios, que estuvo presente desde el temprano imperio español, hostigando siempre la presencia de España en todo el continente, que nos hicimos todos españoles, con nuestro real de a 8, nuestra prosperidad por 2, 3 siglos, y una
maldita independencia que nos hundió hasta hoy. Porque nadie puede decir que aquello que nos reservaron esas guerras civiles, aquella secesión, porque eso no fue independencia, era algo que hubiese sido un tributo a nuestro bienestar histórico futuro, de naciones realmente sólidas, independientes y armónicas en sus equilibrios sociales, para nada. Nosotros tenemos 2 siglos dando tumbos, desde que el señor Bolívar se le ocurrió sacarnos del imperio. Y no es casual que haya sido Bolívar, ¿sabe? Y San Martín, el otro libertador, los 2 libertadores, de las 2 últimas provincias españolas decretadas como tales, y donde el 25 de mayo Argentina, en mayoría eran espías ingleses, según investigó este señor historiador argentino, donde se demuestra, pero el estado casi canalla de aquel grupo de la independencia argentina, que además hicieron la guerra contra los indígenas en la famosa guerra del desierto. O sea, Argentina es la conformación de una nación hecha sobre la base de la barbarie de esa élite gobernante que quiso separarse de España de la mano de Inglaterra y no de otra cosa. Y el otro es Bolívar con su legión británica y su decreto de guerra-muerte, que es una cosa que nos avergüenza 2 siglos después. Pero para que el propio Bolívar, sin embargo, confesara antes de su muerte, hemos tratado de construir repúblicas aéreas. A veces me pregunto, ¿para qué tanta destrucción de hacienda, de vida? ¿Para qué tanto sufrimiento para llegar a esto? El tipo murió descorazonado, porque los disparates de esa guerra de independencia que nos dejó con la mitad de la población prácticamente. Y no fue solo eso, es que fueron 70 años de golpes y revoluciones y van y vienen toda clase de calamidades de la población venezolana, hasta que de la mano del imperio norteamericano y su doctrina Monroe y su, destino manifiesto, etcétera, de la manito ayudar a los nuevos dictadores del siglo XX, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, más el petróleo venezolano, que ya hacía su entrada en firme en la época imperialista, como definía Paul Lenin, bien, logramos entonces por fin estabilizar una república que no podía sino ser el pálido reflejo de una dependencia estricta del mercado del petróleo y el Estado, un Estado militarizado que logra, sin embargo, generar las condiciones de una incorporación creciente de la población a ciertos beneficios del capitalismo. Me refiero a segmentos de clase media, porque el pueblo que siguió hundido, como lo estaba en el siglo XIX, armando los vandalismos de aquellas guerras civiles incesantes, de aquella famosa guerra federal. Ese es nuestro liberalismo, la primera generación de izquierda, la guerra federal, una guerra mortífera con lugartenientes del señor Zamora que gritaban abajo los que sepan leer y escribir. O sea, era como rara aquella revolución, ¿no? Y fue también otra sangría impresionante. Si llegamos al siglo XX con vida como república era porque en definitiva le interesábamos a alguien. ¿A quién? A Inglaterra, que nos esclavizó a su deuda desde el 830 hasta que son desalojados, pero porque pagamos todo. Gómez pagó todo. Cipriano los echó con cañoneras yanquis, que fueron en nuestro auxilio porque iban a cobrar la deuda. Holanda, Francia, Inglaterra, en 1902. Y después se les pagó, y con la solvencia de la economía petrolera entonces logramos ser un peón confiable de Estados Unidos. Era la época en que Estados Unidos se abría paso sí o sí en el continente y nos hacía su patio trasero. Entonces, bueno, dejamos de ser por fin pro-ingleses para ser pro-yanquis. Hasta hace poco que hemos descubierto que ahora somos pro-chinos y pro-rusos y pro cualquier cosa, pero realmente seguimos siendo una república sin destino. A ver, mis amigos, lo que yo quisiera defender, no como tesis, yo no soy nadie para andar armando una tesis, pero es que son 2 siglos que agotaron un periodo histórico.
No hay más Venezuela en el futuro inmediato, eso se acabó. ¿Y cuándo se acabó? Bueno, cuando su élite, desde Bolívar hasta hoy, no hizo sino reventar toda posibilidad de progreso independiente para aquella nación. Y la última es que unos hegemones militaristas estos, izquierdistas, castristas, desalmados ladrones de 7 suelas, ¿entiendes?, agarraron aquel país, pero para esquilmarlo masivamente, en sociedad con lo que quedaba de la élite del viejo régimen de la burguesía tradicional, pues de las burguesías compradoras que teníamos antes, y entonces constituyeron una especie de mafia coaligada de gobierno y de oposición. Lo que no se roba el gobierno se lo roban los banqueros de oposición, los famosos bolichicos, que están en Madrid con enormes capitales, y en Miami, que está cundido de enchufado, como le llamamos nosotros. Hay 3,5 millones, 4 millones de emigrados en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Se dice fácil. Bueno, era todos los que tenían 2 dedos de frente que han emigrado. Era mucha gente que quería escapar de aquella inviabilidad de absolutamente todo y quería educar a los hijos, sencillamente quería escapar a la seguridad de la hambruna, que es lo que finalmente padecen todos los venezolanos. Así tenga dinero, pasa hambre en Venezuela, porque el país fue reventado literalmente. Pero, ¿cómo es eso? ¿Por un mal gobierno solamente? No, no es solo un mal gobierno. Es un gobierno que destruyó físicamente la nación. Se acabaron las vías de comunicación, se acabaron los transportes, se acabó la electricidad, un país bastante equipado, por cierto. Y lo han logrado reventar. No sé cómo lo hicieron, pero en todo caso lo padecimos, ¿no? ¿Y cómo se recupera eso? Necesitaríamos, no sé, para reconstruir la industria petrolera, por ejemplo, que era una de las primeras del mundo, se necesitarían 200-300 mil millones de dólares. Han saqueado la industria petrolera estatal, los pozos, por miles y miles de pozos perdidos al ser descuidados, o algunos porque le robaron los cables, o le robaron el balancín, o se llevaron el motor eléctrico de aquella cosa para, no sé, para vendérselo a algún mecánico del pueblo. O sea, aquello es, todo el mundo agarra lo que puede. Es un país depredado. ¿Ustedes creerán que exagero? No crean que exagero, por favor. Lo único que yo puedo pecar acá es de proponer un pálido reflejo de la realidad. La realidad es mucho más dramática de todo lo que yo pueda explicarme. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, 20 años. 20 años de depredaciones. Ahora bien, cuando decía que se cumplen 2 siglos de nuestra república y de que ya no va más esta república, es que nos ha tocado en suerte que desde hace unos prácticamente 15 años la presencia rusa es cada vez más importante por la vía de una presencia de fuerzas no militares, sino de equipo militar. Están muy equipados, una misilística de primera tienen, pero al parecer se las han ingeniado para robarle muchos de las partes de los misiles, y allá andan los rusos remendando las cosas, ¿no? Como ayer desembarcaron 100 hace 15 días para tratar de poner a punto de nuevo la misilística esta, ¿no? Y diciéndole al señor Trump que no se meta, pues. ¿Sí? Y los chinos están allí, no en plan de imperio depredador, pero sí, el imperio generador, tiene inversiones fuertes allí que no se ven, pero están saqueando minas de coltán, etcétera, minas de hierro, minas de diamante, minas de cobre, todo. Y entonces, y petróleo, todo el que pueda aún producirse de 3,5 millones que se producían, no creo que llegue al 1,000,000 ahora. Tampoco es exageración, de verdad producimos la 1/4 parte de lo que se producía hace 15, 20 años atrás. Entonces, en medio de esas circunstancias, ¿para dónde puede ver un venezolano que medianamente entienda que su país lo han acabado sus élites? Porque son las élites las que acabaron el país. Entonces empieza uno a descubrir que esto viene de lejos, viene de muy lejos. El Real Consulado fue la última de las creaciones institucionales del imperio, en 1780, por allí. 50 años
previos del 728, creo, cuenten 50 años, los dos Carlos, Carlos III y Carlos IV, son los años de la depredación de la compañía guipuzcoana, por su manía por el monopolio bendito, fue generando una oposición en los cultivadores y en los agricultores del mantuanaje, de los grandes cacao, como se llamaban. Y todos los movimientos independentistas eran de resistencia a esa versión distinta que sufrió Venezuela de ese intento por controlar mediante impuestos directos, etcétera, la creación de estanco del tabaco y todas esas cosas que generaron entonces aquella resistencia y 2, 3 sublevaciones que no eran contra el rey, eran contra el mal gobierno, como decían también en Venezuela y en Perú. Vive el rey abajo el mal gobierno, eso no se tenía idea de que, ¿cómo se llama? Pocos años más tarde conoceríamos la crema de aquella oficialidad patriótica que surge de la crema de las grandes familias de propietarios agrarios o de esclavistas criollos. Y entonces tienen ustedes estos personajes que, no sé por qué, pero de verdad Venezuela tuvo un lugar privilegiado en esta historia de la independencia y del rediseño de América. Porque Bolívar y Miranda son significantes, son significativos en esa historia de esos años. Y uno manda preso al otro, porque Miranda termina sus días acá en Cádiz, en la cárcel de la Carraca, vendido y traicionado por Bolívar. ¿Por qué? El generalísimo Miranda pactó una capitulación el año 12 con Monteverde, que tenía la figura, digamos, del mandamás español en Venezuela. ¿Y por qué? Yo tengo la impresión, y eso es algo que habrá que investigar, de que el propio Miranda entendió que aquello iba al fracaso y que quizás el trasfondo de todo aquello era Cádiz, la Constitución de Cádiz, porque eran tipos que quizás habían empezado a entender que venía una apertura en la propio, ¿cómo se llama?, despotismo tradicional, el ancien régime no seguiría como antes y que habría pues ese cambio de tercio hacia lo que fue el espíritu de Cádiz. No sé, me da la impresión de que Miranda pudo haber entendido eso, pero un tipo con mucho más roce. Fue agente inglés igual que Bolívar, y sobre todo Miranda, que fue que fundó todas esas logias allá, en toda América, ¿no? Pero como había estado con los americanos y había combatido en las filas del ejército español allá en Pensacola, y había estado con Gálvez, Gálvez no, el que le tocó allí en Pensacola, ¿no? O sea, colaboraron con los americanos en la independencia contra Inglaterra, pero no sé por qué, como él era muy amigo de un ministro inglés allí que los protegió siempre y los financió sus goletas y sus embarcaciones y sus dotaciones para los desembarcos que hizo Miranda en Venezuela, todo fracasado. No sé, no le quedaron ganas quizás por un tiempo de ser tan visible como agente inglés, pero ya estaba condenada la propuesta de Miranda como precursor a que rápidamente fuera rebasado por el Bolívar, que era un tipo de una gran tenacidad para sostenerse en medio de 100 derrotas, lograba otra vez armar un ejército, chico, que llegó a meter hasta a los pobres seminaristas, hijos de los mantuanos de Caracas, en sus últimas batallas, allí en La Victoria, se llama eso, porque lo que eran los pardos y los negros y marrones, los libertos, los que se fugaban de la hacienda, esos formaban parte del ejército de Boves, que le crearon pues su leyenda negra a su vez, que era un desalmado tirano como nadie, pero resulta que el tal Boves era representante de los pardos y de los negros en Venezuela, contrario a la dirección de nuestro glorioso ejército patriota de mantuanos. Y eso lo vas a conseguir en Perú también. El ejército que llega a Ayacucho con Sucre, etcétera, es un ejército de venezolanos, colombianos y ecuatorianos y tal, de blancos o de mestizos, pero idos de aquí para allá, pero los indios peruanos no pelean del lado Bolívar, pelean detrás de los virreyes de Perú. O sea, esa historia de esa guerra de independencia habrá que volverla a escribir.
porque fue guerra civil y fue secesiones, no hubo tal independencia. Y allí donde hubo los fenómenos más nítidos, qué curiosidad, Venezuela, donde el ejército inglés puso su legión británica, y en Argentina, donde la propia declaración de independencia es de espías ingleses metidos allí, según cuentan los argentinos mismos. Ahora bien, si 2 siglos más tarde seguimos sin poder explicar esto a las jóvenes generaciones, es porque de alguna manera el derrumbe de España como imperio, el que sean ustedes náufragos de aquella etapa, para mí que siguió ese proceso y no han terminado todavía. Miren la historia de España, desde Napoleón para acá. Guerras carlistas, república frustrada, dictadura Primo de Rivera, república y sus matanzas, imperios otra vez, los rusos metiéndose acá con Carrillo y compañía. ¿Y qué viene? El franco es la única cosa estable que uno puede conseguir, y ahora los benditos catalanes y todos gente tratando de esguazar a España. O sea, no ha terminado para ustedes el proceso de deterioro. Van de escombro en escombro, de naufragio en naufragio, cada vez peor, mientras nosotros, la otra versión del imperio, hemos llegado al final. Hemos llegado ya al final. Lo que administra AMLO, amigos, Dios mío, eso es una bomba por estallar. Está estallando, de hecho. ¿Qué es México a pesar de la enormidad de su crecimiento industrial con el pacto norteamericano? Ahí están los chinos metiéndose de cabeza también, de las narices norteamericanas. Y está la bomba india, la bomba indígena, la bomba de la pobreza multitudinaria de la Nueva España. Está allí todavía pendiente de explosiones, otra vez, de guerras civiles. Pasaron por cualquier clase de experiencia. Una guerra cristera, es una cosa rarísima en América, lo que ocurrió allí en México. Y fueron el terreno de los metiches franceses y de los metiches, ¿cómo se llama?, ingleses y de los metiches yanquis sobre todo, o haberle robado más de la mitad del territorio a México que fue. O sea, si alguna nación conoce esto de frontera de imperios, es los mexicanos. Entonces, ahora nos toca a nosotros. Chinos, rusos, por favor, patio trasero cubano. Hay que tener riñones para hacer patio trasero cubano. Y lo somos. Y entonces la presencia beligerante de un Trump que quiere otra vez alardear, pero el tipo se chorrea, no quiere meterse. Porque de verdad, lo que está planteado en Venezuela, tú no puedes, como en tiempos de Kennedy, andar amenazando con una guerra termonuclear para que te devuelvan por lo menos el derecho a no instalarte misiles como se los instaló Khrushchev en Cuba. Logró, como dijera Mao, un aventurero el que los puso y un cobarde el que los sacó, refiriéndose a Khrushchev. Pero lo que está planteado en Venezuela es la reedición, pero en ridículo, de lo del 61, el 62 y la crisis de los misiles. O sea, roncan y roncan, sáquenlo de ahí. Pero los rusos no se van. Y los chinos llegaron para quedarse calladitos. Ellos, como no tienen ni fuerzas militares desembarcadas en nada por el estilo, ni hacen alardes de su influencia militar, allí están los chinos esperando un arreglo final donde les toca su tajada. Porque Venezuela lo que es un botín, más nada. Un botín mineral y un botín petrolero venido a menos, pero es botín todavía, porque están las mayores reservas del mundo, están ahí, dicen. Entonces, a ver, me hizo el favor, Gustavo, de decirme que yo estaba tanto contra el gobierno como contra la famosa oposición, pero es que esto tiene de verdad una explicación. Yo no podía ser parte de una forma de abyecto colaboracionismo, que es lo que han practicado los viejos partidos de lo que era la llamada Cuarta República. Es decir, lo que sucedió después de Pérez Jiménez en el 58
fue entonces una especie de bipartidismo de Acción Democrática y COPEO, o sea, la socialdemocracia y el socialcristianismo turnándose en el poder hasta el año 98. Son 40 largos años donde hubo cierto acceso de sectores populares, la educación pública, hubo un proceso de urbanización interesante, pero siempre mediante un estatismo bastante pronunciado, porque de alguna forma todo lo que hizo Chávez fue la exacerbación de lo que ya estaba hecho por Acción Democrática y los social cristianos. Chávez no hizo ningún gran expropiación masiva, era casi cómico, expropiando no sé qué cosa, expropios, edificio, una farmacia, pero la verdad es que lo que expropió Chávez fue al propio Estado, que tenía la propiedad de minería, de la PDVSA poderosísima, de petróleo, de la electricidad, los teléfonos, todo eso que eran industrias estatales, la transformó Chávez en botín de la clientela partidista y las destrozaron toda esa industria, la propia siderúrgica y las industrias de aluminio, todos, son escombros todos. Bueno, entonces esa depredación del chavismo viene de que había una élite alrededor del Estado con fuerte capitalismo de Estado que nos había administrado durante 40 años. ¿Pero qué cambió? Chávez sencillamente impuso las condiciones de ahora nos toca a nosotros, así a robar a manos llenas y a ustedes allí de segundones, pero mientras se porten bien. Y entonces tenemos 20 años de obsecuencia de esas direcciones políticas, la socialdemocracia. A ver, ustedes conocen demasiado el oscuro personaje Zapatero para imaginarse cómo es el resto de la oposición. Bueno, los asesorados por Zapatero, que es Maduro, son del mismo partido de todos los demás de la MUD, que son parte del Internacional Socialista, de Zapatero también. Esa clase política está fuertemente financiada, siendo opositores por esos famosos bolichicos que ponen a sus candidatos, a sus prospectos, para que en el caso de que caiga el chavismo, al cual han ayudado a manteniendo en alta la estafa electoral permanente del chavismo, esos partidos de la oposición, lo único que le proponen al gobierno es, caramba, dennos el chance para nosotros alternar como el modelo nicaragüense de la Chamorro, nosotros a la arriba y ustedes entonces abajo un tiempo, pues vamos a cambiar en la cama la cosa, porque esto está ya fastidioso, 20 años con ustedes nada más arriba, no es bueno esto. Pero ahí no hay ninguna esperanza de que cambie absolutamente nada si ganara el señor Guaidó la presidencia, esa cosa que inventaron allí, de la autoproclamada. Si alguna cosa seria han dicho es lo de la autoproclamación, de verdad, en la bendita prensa mundial. Sí está autoproclamado. Dice un artículo de la Constitución chavista que en el caso de un agotamiento, de ausencia o de estafa, como fue lo que hizo Maduro, que hizo las elecciones 7, 8 meses antes para decir que ganó habrá votado el 5 o 6% de la votación del país, del padrón electoral, dijo que ganó él y entonces se volvió a meter 6 años más para su periodo que terminaría el 23 según él. Y entonces cuando se cumplió de verdad el periodo anterior, que viene de una estafa, porque fue un fraude electoral contra Capriles, el que era la cabeza de la oposición de hace 6 años atrás. Entonces, bueno, Maduro seguiría para 12 años, solo que esta vez la oposición dice, no, ya 6 más no puede ser, tienes que darnos el chance nosotros gobernar. Y como se cumplieron esos 6 años y Maduro se empeña en que él es presidente por 6 más, entonces le han levantado esto del joven Guaidó, que es el cuarto o quinto en la jerarquía de un partidito de la Internacional de Zapatero, que entonces dice Guaidó, pues que lo ponen de presidente de la legislatura y reclama entonces la presidencia provisional. Los norteamericanos muy rápidamente se emparrandaron con este joven, lo apoyaron y tal, porque les ofreció algo así como una asonada militar y armaron todo aquello, lo de los Cúcuta allá en la frontera, de que había una ayuda humanitaria que iba a entrar porque habría 500,000 de voluntarios que recibirían la ayuda y de que además había un ala militar que saldría
a imponer que entrara esa ayuda. Eso era un fiasco completo. Hicieron el ridículo completo y entonces tienen a todas las reuniones de presidentes del tal grupo de Lima reclamándole a Guaidó en Bogotá y al propio Pence, ¿por qué nos metiste en esto? Estamos haciendo un ridículo enorme. Y entonces están disgustados con el muchacho, después entonces pasa un poco la cosa, porque no tienen alternativa. ¿Qué pueden seguir? Con la ficción de que existe un presidente provisional que es Guaidó, que tiene otra vez un gran apoyo popular, que nos costó 10 años sacar a la MUD de la gente, del favor popular, pues ahora el tal Guaidó vuelve otra vez a renovar la confianza o la esperanza en la famosa mesa de unidad de oposición y tenemos solamente frente a nosotros la desgracia de que si no sigue Maduro, entonces arranca Guaidó, es sostenido por el partido chavista. Si sacan Maduro, perfecto, nos harían un favor, pero ¿qué es lo que viene? Otra forma de seguir con el mismo estatismo económico, con el zapaterismo pues, en el poder, vamos a decirlo para resumirlo en esa fórmula. Vean ustedes el desorden que he armado, pero que les puede dar una idea de más o menos lo siguiente. Yo prefería más bien en preguntas o en intervenciones de ustedes que me ayuden a ¿cómo se llama? A discernir qué es lo que podemos escoger de todo lo que ustedes han dicho y nosotros tratamos de aprender de las categorías fundamentales del MF, del movimiento del materialismo filosófico, sobre lo que son las contradicciones de Estado, la dialéctica de Estado, la dialéctica de imperio, la ruta que nos ha llevado siempre a ser parte de este juego internacional donde hemos sido, pues, no abandonados, pero sí expulsamos a los españoles y después no hemos podido hacer nada que no fuera esperar que alguien nos ayudara a hacer otra vez una república y no hemos podido. Entonces, hay una conferencia de Bueno que yo la he oído 3, 4 veces y siempre descubro que había entendido solo una parte porque le descubro nuevas cosas. Lo de 1998, de 25 de abril. Y él termina con una frase donde habla pues de la escombros de naufragios, ¿no? Los restos de naufragios, y dice, ¿cómo entonces reivindicar España o cómo seguir pensando en España? ¿Qué es España? ¿Qué es ser español? Dice, es un estar, ¿eh? Es un estar, esperando, dice él, que se presente la posibilidad de un porvenir universal, de una posibilidad de intervenir, ¿sí?, en el ámbito universal. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Yo no he escuchado en un día completo que tengo acá la palabra Vox, V-O-X, no sé por qué. Seguramente no tiene nada que ver con el tema, con los temas, pero hay algo que nosotros vemos, pero con una pasión. ¿No estarán ustedes, y precisamente porque están adentro, no han visto, y quizás sea desde afuera que se puede ver cómo pueden estar a un mes de ver un cambio drástico histórico en vuestra vida como imperio? Que aunque sea un imperio fenecido o de escombros de imperio, se puede estar presentando para España esa oportunidad de jugar a fondo en una nueva posibilidad de ser universales de nuevo. Porque esto de que en Europa haya cundido los movimientos llamados de derecha, pero que son el reclamo otra vez de identidades nacionales, y que si de verdad es lo que parece ser Vox, la expresión de la España viva, como ellos la llaman, no estaremos quizás presenciando una renovación profunda de las posibilidades para lo que fueron escombros de un imperio, renovar una especie de lugar activo, de protagonismo en la arena internacional? ¿O es que España perdió toda posibilidad de ser algo?
Yo he escuchado no sé, no puedo decir que no, es sugerente la opinión del amigo maestro, esperando que una China poderosa les dé un chance a los hispánicos de cumplir un papel, de que el hispanismo cumpla un papel en medio de un mundo ya dominado por una China avasallante en la economía mundial. Yo creo que eso está un poco lejos. No el papel avasallante de China, sino que veo lejos que los chinos vayan a entenderse fácilmente con los hispanos. Pero hay alguna fuerza que es interesante que descubramos que los protestantes que están metidos en América Latina como expresión de los anglosajones, todavía tratando de morder los tobillos de lo que queda del naufragio español, sin embargo, pudieran ser aliados de primera línea en esto de la defensa de 2, 3 valores fundamentales de los países civilizados, que aunque tengan regímenes que no tienen nada que ver con la democracia occidental, con Putin y Xi Jinping defienden la familia, por ejemplo. ¿No es pertinente plantearse esos temas otra vez? ¿No es pertinente plantearse los estados defendiendo sus tradiciones nacionales contra el cosmopolitismo, el cosmopaletismo, como llaman a la gente de Rivera acá? ¿No es interesante ver detrás de la opción de un Vox con el tercero o cuarto puesto en la política española, pugnando porque se le haga caso a los grandes temas de los intereses de la España, llamémosla eterna, para no hablar de la España sublime, pero que en todo caso vuelve otra vez a estar planteado si hay o no hay un papel para el hispanismo? Yo creo que sí. Por lo menos nosotros lo necesitamos, porque no tenemos a nadie. En el naufragio general no tenemos en qué tabla agarrarnos. Y vemos hacia España para ver si lanza la tabla, Dios mío. Porque si no, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Ser colonia china? No, ya, Cuba es una exageración, por favor. Bien, yo termino acá para un poco abrir. Yo sé que ustedes esperaban otra cosa, pero ¿qué puedo yo hablar de una sucesión histórica pormenorizada de lo que es un país suicidándose, como ha sido nuestra nación durante décadas? Me pareció pertinente más bien hablar del destino en común que podemos tener a condición de que se verifique si en España hay una renovación de una misión estratégica hacia los países hispanoamericanos. Hay gente en todos estos países, hay gente que estamos pensando esto, ¿sabes? Y queremos que ustedes den un paso. Tengo que intervenir, ¿no? Porque si no... Yo estoy esperando tu felicitación. Nos enfadamos. Pues claro, hombre, cómo no. Primero, no solo por la vehemencia, por la oratoria tan fluida, que realmente es envidiable, ¿no? Sino por el contenido, es decir, que no vaya usted... no vaya a creer que la visión que nos ha dado desde el otro lado del Atlántico no es importante. A mí me ha parecido esclarecedor y algunas de las cosas pues son absolutamente certeras, y que están avaladas por su conocimiento de la historia de Venezuela, de México y sobre todo, claro, desde la plataforma que defendemos aquí, la dialéctica de imperios. Es decir, que es absolutamente claro y si no se introduce esa dialéctica no se entiende absolutamente nada de la formación de los estados hispanoamericanos, ¿no? O sea que esta felicitación vaya por ahí, vamos, en una palabra, ¿no? Y al final, pues usted ha hecho un planteamiento o una propuesta pues de mucho interés, porque nos ha llevado a una conferencia de don Gustavo del año 98, por cierto, don Gustavo, la preocupación que tiene por España y qué es España,
la toma del pensamiento público español. Vamos, esto que comenté yo a propósito de lo que dijo Enrique hace un momento. Él está inserto en esa misma preocupación y esto es así del todo, ¿no? Y inmediatamente después de ese recordatorio, pues ha sacado a relucir la existencia de un partido político que es Vox. Entonces, lo que usted plantea, esa conexión, pues tiene mucho interés, naturalmente, mucho interés filosófico. Y entonces, pues, yo que no quiero escabullir ninguno de estos asuntos, pues se me ocurren hacer un par de observaciones que a ver si pueden servir, ¿no? Con independencia de que pues, podamos acoger bien pues esta novedad política, sin duda alguna, ¿verdad? Pues el vínculo entre el sistema filosófico, el materialismo filosófico y la existencia de este partido, pues plantea problemas pues muy importantes, ¿no? Vamos, en una palabra. Es decir, creer que un gran sistema como el materialismo filosófico puede de alguna manera realizarse plenamente a través de un partido político, eso es muy problemático. Y yo me voy a remitir pues precisamente al padre uno de los orígenes del materialismo filosófico, aunque sea el pensamiento público español. Don Gustavo, como sabe usted, pues se siente muy deudor de Platón. Como sabe usted, Platón pues fue requerido por Dion para implantar políticamente su filosofía política, la República. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque es imposible que un gran sistema de pensamiento filosófico pueda encerrarse en un partido político, con independencia de que ese partido político, pues naturalmente tenga componentes que bueno, pues que los ha podido incorporar, pero que, como usted también sabe perfectamente, todo partido político mantiene una ideología poderosa, porque por definición un partido político tiene una concepción de las cosas para enfrentarlas a las concepciones de las cosas de otro partido. Esto es marxismo puro. Y en ese sentido, la ideología de este partido se enfrentará a las ideologías de los partidos con los que va a competir ahora, ¿verdad? Y entonces el problema filosófico que yo planteo es la incompatibilidad entre una filosofía como el materialismo filosófico y una ideología. Eso es absolutamente incompatible. No, el materialismo filosófico no puede en absoluto convivir plenamente con una ideología. Eso es correcto. Porque por definición el materialismo filosófico se enfrenta a todas las ideologías y a todas las nematologías. Y en ese sentido, pues habrá que buscar qué aspectos del materialismo filosófico pues pueden realmente implantarse a corto plazo. Por supuesto, Platón, aunque se marchó de Siracusa completamente con la cabeza gacha porque no pudo aplicar aquello, eso no quiere decir que el platonismo sea una filosofía gnóstica. Durante toda la historia, pues de alguna manera pues se ha implantado. Es decir, hay platonismo en todas partes, en las constituciones antiguas, en las modernas, en las contemporáneas, sin duda alguna. Y esto es lo que yo entiendo que va a ocurrir con el pensamiento filosófico del materialismo filosófico. Pero creer que esa doctrina del profesor Bueno con respecto a las preocupaciones por España, pues van a ser de alguna manera recogidas e implantadas por un partido político, pues es lo que yo considero problemático, ¿no? De manera que recojo este planteamiento suyo y bueno, pues, y luego además, y esto yo además lo sé por experiencia particular, el otro argumento, en el caso de que alguna de esas doctrinas se pudiera implantar, es neutralizada por la ideología de ese partido. Yo esto lo viví pues en el año 90, que el Partido Comunista al que yo pertenecía me propuso como cabeza de lista de la Izquierda Unida para ir a la alcaldía de Tineo. Y entonces, bueno, pues yo lo acepté porque los comunistas de Tineo pues eran mineros y bueno, y eran encantadores, vamos, en una palabra, ¿no? Lo acepté, encabecé el asunto. ¿Y en qué consistió mi campaña? Pues en explicar Etnología y Utopía, lo acababa de publicar don Gustavo, y Tineo es una zona rural
donde todos los partidos pues hacían una alabanza de la cultura rural, etcétera. Yo intenté, pues por así decirlo, desautorizar aquello, relativizarlo y decir que, bueno, porque don Gustavo había desarrollado una potentísima teoría acerca de las relaciones entre el campo y la ciudad. Y en eso consistió mi campaña electoral. ¿Qué pasó? Y además yo lo he hablado con él, esto es una cosa... Bueno, pues que todo aquello que yo exponía en las campañas electorales quedaba borrado, no sirvió para nada, absolutamente para nada. Esta es mi experiencia particular, es decir, que yo tengo una sabiduría política que me permite decir algo de esto, ¿no? Y luego pues está la experiencia platónica, y entonces pues yo veo que Gustavo Bueno es, por así decirlo, el Platón de nuestro presente, y entonces pues esto hay que contemplarlo desde esa óptica, y si no, pues podemos correr una decepción morrocotuda, ¿eh? Esta es la cuestión podríamos decir, a su intelección. Pero le tengo que felicitar, por Dios, es que vamos, por esta visión que nos ha dado desde el otro lado del Atlántico, y por su aplicación de la dialéctica de imperios, que yo he tomado buena nota de muchas de las cosas que desconocía. Muchas gracias, Alberto, claro. Bien. No sé cómo el que da el micrófono es allí. Habían dos allá al fondo, uno de cada extremo. Sí. Yo con Tomás no voy a pelear, yo espero. Gracias, Tomás. Bueno, Alberto, buenas tardes de nuevo. Yo fui uno de los que estuvo en el Congreso de Santo Domingo de la Calzada, y en tu intervención hice una pregunta que me contestaste. Yo la pregunta que te decía era, bueno, en aquella situación el único hilo de esperanza era el ejército, y creo que respondiste que podía ser, ser. Y de hecho unos meses después hubo cierta rebelión, y todos nos emocionamos pensando que podía salir adelante. Estaba planteado un golpe, yo iba a presidirlo. Sí. Pero se quedaron en el camino y me dejaron a mí vestido y alborotado. Como a ti hay unos cuantos más que andábamos Todavía pueden fracturarse, todavía pueden fracturarse, pero aquello está en tal estado de ruindad, una fuerza armada, que es difícil ya tener la menor esperanza. Ya me hago cargo. Entonces ahora ya la pregunta sería la misma, entonces ¿qué hay? Y veo que no te tengo que preguntar eso, sino que nos preguntas tú a nosotros qué podemos hacer. Sí, porque es fin de época para nosotros. Claro. Bien, entonces yo quería poner sobre la mesa algo que no es mío, evidentemente. Yo soy un escuchante y un videoyente, o sea que no construyo nada, simplemente... Pero Hannah Arendt, en una pregunta que le hace Günter Grass en una entrevista, después de algunas preguntas así genéricas o más concretas, le pregunta, bueno, y después del Holocausto, ¿qué queda? Y Hannah Arendt le pregunta, o le dice, que lo único que queda es la lengua materna. Bien, yo creo que la única tabla de salvación que tenemos, la hispanidad, por así decirlo, es la lengua, que además es una cosa que está creciendo a pasos agigantados. Quiero decir que el español es determinante y va a ser determinante en el mundo, quieranlo o no quieranlo las logias, los chinos, los rusos, lo que sea. ¿De acuerdo? Y lo único que hace falta es que en foros como estos, pues todavía siga viva la velita de esta de cementerio que está ahí palpitando, ¿no? Y que no se apague esa llamita. Pero yo creo que la única solución es mantener viva el español, y es algo que también dijo Gustavo Bueno. Mientras la lengua española permanezca, tranquilos, que España no se destruye. Sí. Pero yo creo que, sin embargo, es poco lo de la... No es que sea poco la lengua, es prodigioso, es impresionante el aporte que significa la lengua común. Pero es que no sé, 71 años, aunque no lo aparente, me dicen que hay algo que ha pasado en los últimos 8 o 10 años.
este rintintín de que algo hicimos muy mal con la independencia, empieza a ser una cosa que uno escucha en demasiados escenarios. ¿No será que está planteándose esta nueva generación con el abismo enfrente, que habrá que rever toda nuestra historia para pensar por qué estamos como estamos y a dónde hemos llegado? Entonces, más allá de la lengua, es descubrir cosas elementales. Hubo una replicación de las instituciones de España. No fue imperio depredador. Imbéciles como ANLO o el propio Chávez no sabían que Nebrija casi que se fue con Colón, ¿cómo se llama? La gramática en Nebrija, y que los curas enseñaron a los indios a tener, ¿cómo se llama?, alfabetos, que les permitieron a los indios por primera vez tener lenguas vivas. O sea, porque no es el hispanismo así a rajatabla de la lengua. Las lenguas indígenas son también una creación del imperio. Y que este bicharraco diga ahora que hay que pedir perdón por haber aplacado y disminuido el imperio mixteca allí, que tenía a todos asolados haciendo rumas de cráneos allí. O sea, no sé, me parece que algo surgirá de México que nos permitirá creer que sí tenemos esperanza en que las cosas puedan por primera vez ser entendidas por gente que tiene 2 nombres y 2 apellidos españoles y sin embargo no entendió todavía qué son. Ajá, por allá no sé. Bueno, querría felicitarle, ha sido un privilegio escucharle, toda su trayectoria vital y su conferencia y su don de la oratoria, sin duda. Yo querría hacer 2 preguntas muy concretas. Bueno, aparte de estar absolutamente de acuerdo en el papel común que deberíamos tener la hispanidad de cara al futuro, porque es que es así, quisiera preguntarle por la situación concreta que se vive ahora mismo, si usted sabe, en Venezuela, en los estados de Apure, Barinas, toda la zona del llano. Sí, ¿cómo está? Porque generalmente aquí en los medios lo único que aparece es Caracas. Y segundo, ¿por qué Hugo Chávez siempre hizo tanto hincapié, incluso nombrando cantantes llaneros, para ministros, bueno, para gobernadores como Aníbal Rodríguez, creo recordar, un tal Aníbal, tal? ¿Por qué siempre se basó tanto en la cultura llanera? De forma casi populista, ¿no? Para cuando probablemente la mayor parte de la población venezolana vivía en urbes. Porque es el atraso. Los llanos es nuestro atraso, ¿entiendes? La música más pobre es la del llano, pero es la música folclórica del país. Lo de mayor raigambre es lo llanero, y él representaba eso. Él no era urbano, él no era un tipo que tuviera nada que ver con el mundo. Él sabía solo que el imperialismo yanqui era malo y que Bolívar era lo más grande que hay. Y entonces, pero con contradicciones enormes. Los llaneros fueron los que logran efectivamente derribar el imperio en Venezuela. Los llaneros de Páez, los lanceros, las hordas estas de llaneros ya ganados a la batalla de la independencia, son una fuerza vital, y eso quedó como un sedimento en la idiosincrasia, en el nacionalismo, pero son los estados de menor peso, ni demográfico, ni económico, ni nada. Solo parieron a este renacuajo allí cultural, y entonces hizo de eso una proeza, pero la ironía es que su pueblo natal, un tal Sabaneta de Barinas, lo llenó de cubanos para un central azucarero que se robaron hasta las máquinas, los cubanos estos. Y las manifestaciones más violentas han sido en Sabaneta de Barinas. Los pobres llanos de Venezuela han sido los grandes paganos de la desgracia del hambre chavista. Y bueno, sí, hablan de Caracas, Valencia, etcétera, porque están 9/10 parte de la población en esas ciudades que sufren, pero no creas tú que los llanos tuvieran mejor suerte, para nada. Pero ¿cómo hago para responder al amigo? Porque realmente... Ajá, bueno, entonces, primero, porque sí, yo quería referirme a lo enjundioso de la intervención de... Bueno, primero agradecerle al señor Franceschi su oratoria, y sobre todo por ser la antítesis del conferenciante con un papel delante. Yo quería preguntarle, yo particularmente pienso que a poco que se vea la situación actual, pues está claro que se desperdicia por la parte española
el inmenso caudal, que es el idioma común, que es la historia común. No veo a ningún gobernante español que plantee ser la entrada del interés iberoamericano o hispanoamericano en Europa, en el caso de España. Pero yo quería preguntarle, cuando ha acabado la conferencia diciendo que algunos estamos esperando un gesto de España, ¿hasta qué punto la población general piensa eso? Es decir, si ya la propaganda o la tergiversación de la historia, etcétera, es ya tan irreversible que la inmensa mayoría de la gente ya vive de espaldas a esa posibilidad, o realmente sería sensible a un llamamiento en ese sentido, porque por la parte española me temo que la gente también está bastante dormida. Y yo no sé si eso es posible reavivarlo, esa es la pregunta. Ya. En el plano práctico. Ya. Bueno, me parece muy bueno porque puedo empalmarlo con las reflexiones en torno a lo que decía. ¿Por qué me trata de usted tú? Yo estoy de tu misma edad. Porque ustedes tienden a usar el término usted. No, esos son los pretenciosos allá de los andinos. Tráteme tú. Mira, a ver, Tomás, qué sabio lo que has dicho. De verdad, el peor error que puede cometer la gente del materialismo filosófico es andar emparrandado con un candidato o una propuesta de Estado, de gobierno. Ese día mueren. Mueren como murió el sovietismo, el marxismo-leninismo como ideología de Estado. Entonces, mientras puedan hacer esfuerzos por mantener delimitados los terrenos de la acción política, de la validez universalista del pensamiento de bueno, etcétera, pues nos defendéis a todos, ustedes y los que somos compañeros de lucha, ¿no? Pero es también, caramba, como pertinente plantearse, nosotros los que queremos que España asome su nariz en este final de época, ¿y qué pasa si Vox es poder en España? ¿No cambia nada? Puede cambiar una barbaridad, Tomás. Yo vengo oyendo que por fin se daría una pelea contra el bendito. Ustedes hablan de los catalanes, pero mire, que bastante que hablan ustedes, ¿eh? Hablan más que Federico Jiménez Los Santos, que ya es decir bastante. Contra los catalanes que los muelen a palo todos los días en todos los análisis de los buenistas. Bueno, ¿y qué tal que un partido sea la cabeza de España y que por fin dé la batalla que no se ha dado en un siglo contra el fenómeno macabro del nacionalismo fragmentario? O sea, me da la impresión, contra la ideología de género, o contra la versión esta de, ¿cómo se llama?, del feliz mundo gay que nos plantean, o del feliz mundo feminista, o del cosmopolitismo ¿bien? O sea, a ver, la batalla Obama, Zapatero, Chávez, AMLO, ¿no es una trinchera que nos conviene su derrota y su arrinconamiento? Y vos plantea eso en España. Entonces como que nos interesa que esa gente tenga un protagonismo que estimamos va a ser de primer orden, quieran ustedes o no. ¿Qué te parece que Vox, por ejemplo, si ustedes tienen autoridad intelectual sobre mucha de su gente, puesto que lleváis hasta candidatos por allí, he oído? ¿Qué tal que ustedes impriman una dinámica en Vox que les lleve a la conclusión de que deben aspirar a dirigir la política exterior de España? ¿Ah? El conflicto... No importa, yo lo dejaría que hablara, porque es que... lo que te quieren es grabar para que te arrepientas después. Bueno, con independencia de que vamos a usar el tú, de que tengas razón en buena parte de lo que acabas de exponer, el conflicto sigue precisamente pues entre ideología y filosofía. Ahí tienes razón. Claro, no pues puedo... es esto. Este es el argumento fundamental. Yo creo que es hay que decir, hacer una estatua a eso que dice, y el día que abandonen esa posición estamos jodidos todos. Eso es, esta es la cuestión. Es decir, por muy agudos que sean los planteamientos de un partido, los hacen necesariamente desde una ideología. Así es.
no desde un sistema de pensamiento completo, sistemático, como es el material filosófico, que tiene, por supuesto, tratamiento de todos esos problemas éticos que ha planteado usted. ¿Y si hacemos que esa ideología de partido sea cada vez más abarcante? Pero es imposible, porque entonces, en el límite, ok, tienes razón. Entonces sería el fin de la política, que se caracteriza precisamente por la existencia de partidos enfrentados a través de la ideología y de las nematologías reinantes. Veámoslo así. Así. Las propuestas de Buenos en un siglo seguirán siendo válidas. Hombre, y a claro, lo mejor eso Vox es. ya es un lejano recuerdo. Ok. Y entonces el sistema de don Gustavo está implantándose continuamente en muchas situaciones, en muchos asuntos. Me consta. Claro, esta es la cuestión. Eso es lo que planteo yo, nada más. Ok. Ricardo, mi maestro. Escucha, Ricardo, mucho. Sácame de estos apuros, Ricardo. Me parece que no puede. va por ahí. Y yo que te estaba apoyando con Casado, ¿qué tal? No. Vamos, por insistir un poquito por lo que está diciendo Tomás, porque sí. el entender que un sistema de pensamiento puede cambiar la realidad es puro idealismo. Entonces nosotros somos lo contrario. Interesante. Claro. Mira tú. Claro. En todo caso, los sistemas de pensamiento son ideológicos igualmente. Son sistemas de ideas contra otros sistemas de ideas. Entonces, el materialismo filosófico es una ideología, pero claro, desde el punto de vista filosófico, pues de lo que se tenía que encargar es de limpiar de basura ideológica el resto de cosas. Es una especie de limpieza para el terreno, para que se pueda hacer algo, para que algo pueda ir adelante con condiciones. Ya. Más que proponer, porque ¿qué vas a proponer? O sea, eso es otra cuestión. Porque además, las ideas con las que trabaja la filosofía son partes constitutivas del mundo como cualquier otra cosa. No dirigen el mundo como dirigimos la economía o dirige la política, no la dirige. Las ideas filosóficas están a otro nivel, eso es lo que nosotros estamos trabajando, pero la realidad es que va por cada uno por su lado. Yeah. Entonces la política de imperios pues funciona por cuestiones de ejército, de economía y eso, intereses. Y eso es lo que manda. Yeah. Entonces lo único que se puede hacer por nuestra parte pues, es ayudar a limpiar toda esta basura que ciega completamente el asunto, ¿no? Que no permite salir adelante cosas reales como puede ser la lengua o puede ser un sistema económico quizás hispanoamericano, ¿no? Un sistema económico, una moneda o cosas así, ¿no? Yeah. La moneda y la lengua siempre han ido juntas en el imperio. Yo creo que son dos de los factores fundamentales. La lengua y la moneda, que a un nivel técnico y a un nivel nematológico. Pero eso es muy difícil, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer es caer el imperio que domina ahora mismo. Tiene que caer, porque no nos va a dejar. Es completamente imposible. Estados Unidos no suelta la presa. Y en cuanto vea que viene por algún sitio alguien intentando hacer esto, que hay constantemente intenciones de hacerlo, ¿no? De volver a reunificar América, él se lo carga. Eso seguro. O sea, lo único que se puede hacer es esperar que haya un conflicto de tal nivel que permita una organización de algún modo. ¿Y no hay decadencia americana mientras tanto? Nada, yo no lo veo por ningún lado. Ahí sí quizás una divergencia. Hay mucha gente que piensa que esta gente va así. Desde adentro, el sistema político yanqui está tan asfixiado que estiman que el Trump está solo, que se lo van a echar cualquier día de esto, que van a retroceder, el cosmopolitismo ese de los Obama y compañía, se lo ha tragado la ideología de género y todas estas sandeces que han cultivado. Es un debate interesante en los Estados Unidos, ¿eh? Pero buen refuerzo, ¿eh? Tú, Luis Carlos, ¿eh? Ya. Bueno. Marcelino. Dale, Marcelino. Yo por salir en la tele, pues... Bien, no nada, simplemente responder, ninguna objeción. Y ver un poco la falacia del discurso en el sentido de esa humildad con la que se presentaba, diciendo que no era tan erudito como nosotros éramos, pero resulta que es mentira porque al final, en una especie de vuelta de tuerca, helicoidal podríamos decir, pues sí que demuestra que... ¿Y por qué? Pues porque se ha partido in media res como un sujeto noseológico, betaoperatorio, que parte de la convivencia de las materias en las que está inserto, que son las materias
de los restos del imperio, y por lo tanto no hace falta tener la erudición, porque se está operando con las mismas materias. Se está operando con las mismas materias que tenemos nosotros, pero que ya hay un sistema, que es el de Gustavo Bueno, que nos permite representarlas y que nos permite agarrarlas mejor, pero lo que has hecho tú, pues ha sido desde la perspectiva de estar en el meollo del asunto y media res, responderlo de otra manera, pero con la misma fuerza, con una fuerza, diríamos, ideográfica, quizás no tanto nomotética, pero que tiene el mismo valor. Esa no te la agarré, la nomotética. Bien, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esa perspectiva que queda abierta, en esa perspectiva ya como intentando dar soluciones, pues entonces surge la pregunta, si vos, etcétera, ¿no? Y efectivamente, el argumento de Tomás, pues a mí me parece, ya para cerrar, inapelable, lo mismo que el de Carlos, con los que estoy en sintonía, no tengo nada que decir. No obstante, habría que decir que la cuestión de la lengua no es la misma que la de Hannah Arendt, porque el volver a la lengua de Gustavo Bueno es el volver a la lengua en la medida en que la lengua está constituida por el desarrollo tecnológico del imperio y por eso es una lengua universal, mientras que me parece, si no me equivoco por lo que he leído, que la de Hannah Arendt es un volver a la lengua en un sentido de hermeneusis, en el sentido un poco heideggeriano, y entonces las cosas son completamente diferentes. Y ahí no cabe entonces ya la comparación, porque la lengua aquí es la que te permite, diríamos, inundar y poder estar a la expectativa, mientras que la otra es una lengua que te hace mirar al ombligo, quizás. ¿Vale? Y nada más que eso. Interesantísimo. Lo que no me vas a convencer es que yo sea erudito. No, mira, para decir algo sobre... De verdad, ustedes tienen un rigor conceptual que le escapa a todos los que no han tenido paciencia de estar sentados aquí durante... Yo los he visto envejecer en estas charlas a ustedes. Ustedes eran, mira, pelo completo y pelos negros, los he visto canosos, etc. Oyendo a Bueno hace 10, 15 años. El privilegio que han tenido ustedes es impresionante. Nosotros nos quedan los videos, entonces... A ver, hago una confesión, no es de humildad, es de constatación elemental. Yo no conozco los libros de ustedes, porque son incomprables para un emigrado y porque no llegan allá sino por vía transversa. Pero de verdad, los videos, ese instrumento precioso. Escucha, ya no hay ya qué video de los centenares que hay de ustedes ya. Esa es la nueva manera de formarse, los benditos videos. Yo también me metí en la onda, solo que sin la calidad, por supuesto, de los de ustedes. A ver, ¿quién más? Aquí, yo. Ah, mira, esta me va a salvar, usted es compatriota. Claro, yo quería hacer una pregunta que es, ¿está Venezuela entonces en un caos? ¿Cuál es la salida para Venezuela? Tenemos un país que tiene 2 presidentes, 2 congresos, 2 tribunales supremos. No hay 2 presidentes. No, vale, no hay ninguno. Hay un, vale. Está mejor sí, bien, hay un señor que controla todas las fuerzas políticas y, bueno, un señor emergente que quiere controlarlas, ¿no? Vale. Entonces tenemos 2 de todo. Pero además, a nivel económico, unos tienen firma en un sitio, otros tienen firma en otro. A nivel productivo, pues los chinos controlan las empresas básicas, los cubanos controlan las fuerzas armadas. Entonces es un país suicidado, formado por pedazos, a su vez, económicos de otro montón de países. Entonces, ¿qué es Venezuela? Nada, un país en agonía final, nada. ¿Y a dónde va Venezuela? Se instala el caos. Yo no abundo en lo que es evidente para tanta gente ya. Tú hablas de 2 presidentes, en realidad hay uno, y es Maduro, porque tiene el control territorial. El monopolio de la fuerza lo sigue teniendo este bandido y sus cubanos espías allí. ¿Vale? ¿Y una predicción? ¿Y una? Una predicción. ¿Cómo se va a destrancar este juego? Que llegará el momento en que para los propios cubanos y para el propio chavismo militante en el latrocinio cotidiano no les conviene el galifato, el tonto este de Maduro, y lo quiten. Pero lo que queda no es un gobierno del otro, es otra etapa del caos. O sea, esto se instaló, no sé por cuánto tiempo. La ilusión tonta de Guaidó y que el presidente y sigamos... Yo ya en los videos, yo optaba por ni siquiera atacarlo.
Harten de su San Guaidó. Lo que les viene es el fetichismo absoluto, de que Guaidó es la solución. No es solución de nada. El tipo no puede mandar a poner preso un borracho en una esquina. No tiene poder ni para eso. ¿Qué va a ser presidente un tipo que no tiene un control territorial de una manzana, chico? El otro sinvergüenza es el que tiene el poder real. Ahora, ¿para qué le sirve? Para administrar un caos creciente de bandas. Mire, Somalia, y que parece que es lo que nos espera, no son taifas, por cierto, esos son pedazos de territorio bajo control de una cosa que llaman los pranes allá. Son el más hábil, el más matón de los gángsters, es el PRAN, lo llaman. Es la sigla de algo, no sé qué cosa, de preso, no sé qué cosa. Bueno, el PRAN, eso es la figura cotidiana del venezolano. ¿A qué pertenece esto? ¿A qué PRAN? Desde las cárceles los PRANes dirigen. Miren, mejor una anécdota. Una muchacha, esto es estrictamente verídico, una joven, ¿cómo se llama? Creo que era mexicana, trabajando por una empresa canadiense de taladros, de pozos de taladros de perforación petrolera. Y entonces ella va a chequear el taladro, el funcionamiento del taladro. Y llega al taladro, que siempre está en un lugar ahí escampado, en medio de la sabana, trabajando, y ve los obreros allí parados. Y entonces dice, ¿por qué está parado? Porque le falta no sé qué cosa. Pero bueno, ¿y cómo se hace para arreglar esto? ¿Qué tengo que chequear la estadística del taladro? Hay que hablar con el PRAN. ¿Y quién es el PRAN? Bueno, el PRAN, pero el supervisor, no, el supervisor es él, pero aquí manda el PRAN. Bueno, para hacerle breve la historia, había que buscar al tipo que estaba en la cárcel de Puente Ayala, jefe de los presos de Puente Ayala, que es la ciudad más cercana allí de Barcelona, que es el que dirige esa zona de PDVSA. El jefe de los malandros desde la cárcel dirige esa sección de PDVSA, señores, para activar o no activar un taladro. Y cuando llega el tipo, entonces sí tuvo autorización para que le dieran las estadísticas del bendito taladro. Y la mujer se fue diciendo, bueno, si esto es así, bueno, así será. O sea, no te estoy hablando de una cosa hace meses, eso es una anécdota de hace 3, 4 años le leí yo a esta mujer digamos, constatación de que el país está, pero en el peor de los estados, en manos de Lampa. Y si ustedes van entonces a que una vez el ministro de Defensa no designó un general para cada producto, un general para los pollos, un general para las verduras frescas, un general para no sé qué cosa. Bueno, se hicieron ricos los 5 o 6 generales que dirigían los 5 o 6 rubros alimenticios y se acabaron los rubros en el mercado. No, mis amigos, es que de verdad no hay manera de poder describir con el menor elemento de optimismo lo que es un país que resolvió de verdad suicidarse. Porque tienen 200.000, ¿cómo se llama?, clientes que se reúnen fervorosamente todas las semanas en los sitios. El propio Diosdado Cabello, que por cierto, tómenlo con pinza, por favor, porque tiene un programa de 4 o 5 horas y las últimos 10, 15 minutos me lo dedica a mí. Me agarra la frase suelta y entonces me pone a decir lo que él quiere. ¿Y qué es lo que yo digo? Todo lo que digo contra la MUT, él lo pone como respaldando lo que digo y me aplauden los condenados allí en el auditorio, ¿no? Ay, Dios mío, la política tiene sorpresa, la verdad. Cuando yo me vi por primera vez, pero eso lo hace sistemáticamente hace 1 año o 2 años que me hace esa jugada. Felizmente la gente todavía no le cree que, como me titula él, que soy ¿cómo se llama? El pagado por él, pues. Yo soy el contratado, me pone el hijo de puta este. Entonces, tienes perdón, el chiste macabro, machista. Ok. Entonces, miren, de verdad, no hay manera de que esta gente salga sino a tiros. Y es lo que yo vengo diciendo hace años, y la gente que llega a esa conclusión me da la razón, pero tampoco le puedo ofrecer armar una milicia, ¿qué voy a armar yo? Yo no voy a armar nada. ¿Entiendes? Y eso me ha llegado la noticia, porque lo digo porque me han visto a mí actuando en el asunto. Hay que borrar esto, la grabación, de que esto se va a las compañías privadas esas que hacen las guerras ahora. Yo veo en Venezuela un destino como el de Libia, ojo. Ese país lo acabaron estos benditos ejércitos. ¿Qué es Libia?
Antes había lo cueste que tenía aquello con agua potable y electricidad y un mínimo de Estado que había una sociedad libre. Ahora es nada, es el caos del armado, de los grupos armados, Dios mío. Eso es lo que puede terminar siendo Venezuela. Entonces, por eso, cuando decimos, caramba, no será la ocasión para que desde este mundo de hispanistas venga alguna... Yo no me estoy refiriendo a, ¿cómo se llama?, a que me ayuden a formar un ejército. Primero, porque yo no voy a estar. Entonces, a ver cómo hacen ustedes para armarlos vaya a desembarcar en Venezuela. Porque de verdad no hay manera de pensar estas salidas. Porque es ir, llevar... ¿Qué es? ¿Un valle cochino? ¿Qué es lo que pueden armar? No puede armarse nada que esté montado sobre un proyecto algo racional. Es que de verdad vas a una lucha loquísima de compañías privadas actuando, de delegados de, ¿cómo se llama?, de sistema de misiles rusos, de intentos norteamericanos de entrar, pero que no se atreven ellos mismos. Y entonces, que si no puede Trump, ¿cómo va a poder uno armar nada? Contando con la insurrección popular, pero por favor, la gente fue 100 veces a la calle. Y 100 veces la devolvieron a la casa a una petición de, ¿cómo se llama?, de tocar cacerolas. O sea, y la gente se acostumbró a eso, a protestar en medio de la nada y para nada. Es el desgaste completo de todas esas formas de lucha del pasado que no tienen ya manera de que sean útiles para nada. Pronóstico. Es la agonía lenta de un país que desaparece. Cuidado si no existe Venezuela a golpe de 5 o 6 años, serían, no sé, 2 o 3 repúblicas. Mire, hay un tipo que yo lo he citado, por cierto, en algunos de mis videos, el señor Ramón Escobar Salón, fue canciller muchos años y fiscal general, etc. En su casa, hace 10, 12 años, me invitó a su casa, yo fui y me enseñó un librito, fue a la biblioteca y buscó un librito, y me leyó, mira, esto porque puede pasar, y me lo leyó, ya murió hace como 6 años. Si el chavismo se mantuviese en el poder durante 10, 15, 20 años más, me lo leyó hace 12, 13, Venezuela podrá verse reducida a una especie de tronco a la deriva en su centro norte costero, un tronco a la deriva en el Mar Caribe, con todo el occidente perdido con Colombia y todo su sur y su oriente perdido con Brasil. Es un país descuartizado. Si vemos que fuimos constituidos por España de 7, 8 provincias allí que amalgamaron y les dieron aquella homogeneidad inicial, que rápidamente la dirección patriótica resolvió, digamos, hacer el bochinche de la guerra de independencia y que nos enterró 70 años en disensiones regionales, hasta que por fin los gendarmes necesarios pusieron orden en aquel país de locos. Y bueno, ahora, al final de toda esa estabilidad de 60, 70 años los militares, de gobiernos semimilitares o militares, y de los 40 años donde se usufructuó de las ventajas de lo que la influencia americana determinó en la posguerra fría, etcétera, o en la propia Guerra Fría, y con petróleo abundante para financiar aquello, experimento social. Bueno, una vez que llega Chávez, en medio de la decadencia de todas esas formas políticas de la posguerra, y bueno, ahí que estamos ahora enterrados a no se sabe qué y para qué fechas, no sabemos. Eso puede durar 1 año, 5 años, 10 años. Es un país que va a la barbarie, estamos en medio de la barbarie. El que no supiera qué es la barbarie, que visite Venezuela y vea un país deshecho. Entonces, ¿para qué me serviría a mí pronosticar tal o cual manera de salir de este atolladero? No la hay, no la conocemos. Porque los politiqueros de oficio están viendo a ver quién le pone la mano a algo. La delegación de Guaidó en Washington negocia con Bolton y Elliot Abrams la posesión de Citgo, la que era la compañía nuestra en los Estados Unidos, que tenía una refinería y tenía un valor de 5 o 10 mil millones de dólares. Ya le pusieron la mano, están negociando las deudas de PDVSA con el nombramiento, con la firma de Guaidó, los delegados corruptos, hipercorruptos de los venezolanos en Washington. O sea, en última instancia pareciera que los Estados Unidos logró su objetivo. Ya le puso la mano a todas las propiedades externas de PDVSA, que era lo único que había por allí rentable. Pero a cambio no hay nada Ahora, esto no indica que se produzca, digamos, esto no indica que no pueda producirse algo fuera de serie en los próximos meses. A lo mejor cae Maduro, a lo mejor, pero no crean ustedes que porque caiga Maduro aquello mejora, no, aquello seguirá, otras formas de crisis
y de espantoso caos social, ¿no? Bien, creo que esto se agotó. No, mire, una todavía hay pregunta, valiente. pero muy rápida. ¿Por qué no hablas un poco de cuál es la situación con el resto de los países en Latinoamérica? Porque estamos hablando de España y hemos aquí tenido un debate sobre la situación de España, pero ¿qué está pasando en el resto? ¿Cómo está el debate ahí? ¿Qué dice Argentina? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tipo de fuerzas hay ahí? Porque eso parece algo dialécticamente importante. Sí, yo los he calificado sistemáticamente del patio de gallinas latinoamericano. O sea, no, ahí no hay nada. Es diplomacia cobarde todas. Mitad porque todos eran beneficiarios de la chequera de Chávez. Corrompió no solo a Venezuela, sino a todas esas élites políticas, las financió. Y qué sé yo, el gobierno de Evo Morales fue viable por Venezuela. Por ejemplo, el de Nicaragua fue viable porque lo mantuvo Chávez en el poder. Casi que lo logra en Colombia. Entonces hay una especie de deudas allí con Chávez, ¿no? Pero en realidad cada uno está viendo a ver cómo salva sus trastos, ¿no? En esta situación nueva de la decadencia americana, porque eso sí se percibe en América hispánica. Se percibe. Hay un ocaso norteamericano. Lamento, Luis Carlos, nosotros que somos pitillanquis, lamento esta afirmación, pero hay un retroceso visible de la fuerza con la que Norteamérica podía hacer algo allí. No, se bate en retirada, hay una penetración china masiva en la economía argentina, en la chilena, en la peruana, en la colombiana y en la mexicana, no te digo. La rusa es más bien vender su chatarra militar y sus consejos estratégicos y tal, y bajo el paraguas, supuesto paraguas soviético. Pero a su vez es que, mira, si de verdad es cierto lo del pronóstico de India y China, como grandes potencias económicas para el imperio del medio, etc. Así, el imperio del medio. Estaba hablando de los chinos, no es que estaba terminando, te agarré descuidado. No, que no sabemos cómo va a terminar esta hegemonía china al final, pero lo concreto es que es perceptible la decadencia americana. Y la égida, el liderazgo de América del Sur eran esos gobiernos, pues son gobiernos acobardados y con terroríficos problemas internos todos. Pues usted ve el mejor caso que pudiera ser Argentina, porque tiene la capacidad de alimentar a 10 países de su tamaño. Y bueno, sin embargo, no logran rearmar la economía equilibrada de Argentina, porque bueno, desde que se fue Perón, aquello lo que hace es dar tumbos. Yo no soy peronista, que conste, pero ni es la Isabel Perón de la que me refiero. Yo me refiero a aquel intento de Perón de articular socialmente un Estado que para entonces contaba, ¿no? Pero ya hace años que las dictaduras militares acabaron con esas posibilidades de hacer de Argentina algo contabilizable en el mundo. No, yo creo que las élites de América Latina, todas están abonando, no sé, están echando palas de tierra en sus propias tumbas históricas y que todos y cada uno pueden tener el mismo destino que Venezuela. Todos y cada uno. Porque no es verdad que tengan un mejor destino, porque todos son economías asfixiadas. Escúcheme, pensar eso en una nación que iba de Canadá hasta Cabo de Horno, con una moneda sólida, que era moneda del mundo, el Real Día 8. Gracias a Luis Carlos por habernos explicado todas esas cosas. De verdad, lo que era el imperio y la lengua española, y eso que tú pasabas de un país a otro y no te explicas, como dice Patricio Land, que si llega un ruso siberiano y llega a Uruguay, ¿y qué idioma hablan aquí? Bueno, hablamos español, y pasa el río La Plata. ¿Y qué idioma hablan aquí? Bueno, hablamos español. ¿Y la lengua de ustedes? ¿Y la religión cuál es? Católica. ¿Y la moneda cuál es? Real de A8, etcétera. Y pasa Chile, es lo mismo, y pasa Perú, es lo mismo, y pasa Ecuador. O sea, ¿pero qué pasa aquí? Diría un siberiano. Dios mío, ¿por qué si todos tienen la misma religión, el mismo idioma y la misma moneda, son 20 y pico repúblicas distintas? Bueno, ese es el absurdo de América. Es el absurdo de eso. Se puede estar preparado porque las guerras mundiales lo mueven todo. Ajá. Lo único que se puede es estar preparado. O sea, es decir... Perdona. Espera. Un momento que...
Bueno, felicidades por tu exposición limpia y límpida. Y yo quería preguntarte qué opinión te merece el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro en el Brasil. Un buen intento de propaganda inicial, pero eso no tiene ninguna sustancia todavía. Él arrancó, caramba, como un brioso corcel y ha tenido una parada de burro inmediatamente. O sea, no sé para dónde va, porque nos iba a ayudar, dice él, pero el vicepresidente dijo, no vamos. Porque, bueno, la voz de las Fuerzas Armadas, un tipo que fue en las Fuerzas Armadas, el vicepresidente, le ha dicho, mire, yo he hablado con los militares, eso no es así como te dice, que vamos para allá en plan de libertadores. Más bien Bolsonaro va a terminar reflejando lo que es la tradición de siglo y medio, 2 siglos de Brasil, que es negociar. Ellos negocian siempre, ellos no se meten en guerra y cosas. Hicieron la del Chaco porque había que expoliar Paraguay, lo hicieron coaligado con otros 4 o 5. Por cierto, me provocó terciar la discusión tuya con Casado, que yo leí una vez una novela de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Es una cosa prodigiosa la imaginación de ese tipo. Es sobre la guerra, un fenómeno de guerra civil en el nordeste, donde habían los canganceiros, que eran una especie de vagos armados que armaban lío y los dirigía un santón. Y eran, por supuesto, monárquicos. ¿Bien? Y entonces su grito de guerra era, ¿entiende? Muera la república, abajo el sistema métrico decimal. Te puede servir como anécdota. Ahí el metro y la política estaban unidos, mira, no te quepa la menor duda. No sé, me imagino que era porque herencia de Portugal, por el sistema inglés de pesos y medidas, no lograba entrar todavía lo del sistema métrico, y ellos, bueno, para ellos, ¿cómo se llama? República y sistema métrico era lo mismo, entonces abajo los dos. Yo nada, es que era al hilo de lo que estaba de lo que estabas diciendo y por eso, Pero quiero decir que lo único que se puede hacer es comprender cómo funciona la realidad política e histórica y funciona a base de guerras, a base de conflictos que reordenan los mapas geopolíticos. Y entonces, igual que nos ha pasado a nosotros, con la destrucción del imperio, y quién se aprovecha, y quién saca partido, y quién se levanta, y quién dirige la ideología, y quién dirige los mapas del mundo, pues nosotros también podemos esperar. Porque si dice que está cayendo, que Estados Unidos está en decadencia, como se vio con Obama, cuando no interviene militarmente, por ejemplo en Libia, pues entonces las guerras, estamos en periodos de entreguerras. Entender eso es lo primero para poder actuar. Entender que eso funciona así y que no panfilismo de que es de la densa civilizaciones y todas estas bobadas. Vendrá la guerra y habrá guerras mundiales. Y ahí es lo que hay que estar pendiente. Porque no dependen de uno, dependen de conflictos que estallan. No porque lo quiera nadie, sino porque estallan, llegan momentos de conflictos de tal calibre que no tienen más remedio que salir por algún sitio. Y entonces ahí está lo único que se puede pretender, ¿no? Lo peor es que tienes razón. ¿Qué hay? Mira, Alberto, estoy leyendo aquí. La OTAN busca sacar a Rusia de Venezuela. Hoy. OTAN prepara intervención. ¿Puede pasar esto? No, para nada. Ese es el otro patio de gallinas, la OTAN. ¿Qué van a estar inventando? No creo. No creo. Para nada. Ellos amenazan de vez en cuando cosas. ¿Sabes lo que es una intervención de la OTAN? En Venezuela. Sí. La última que intentaron fue las cañoneras allá cuando fueron a cobrar la deuda en 1902. Pero que yo sepa, eso no tiene la menor posibilidad. No, puede ser una buena excusa porque Colombia no se quiere meter, Estados Unidos no se quiere meter unilateralmente, ¿no? Entonces buscan la OTAN para que todo... Pero es juego de presiones diplomáticas, eso no llega a escenarios armados. No lo creo. A menos que sea la guerra. Pero la verdad que no nos imaginamos nada de ese tenor. Bien.